Buenos días. Damos inicio a la inauguración del coloquio Los derechos a la información y a la privacidad en la transformación política y social de México en el marco de la 35ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara. A continuación, presento a las personalidades que integran el presidio. Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidente del INAI. Cintia Patricia Cantero Pacheco, comisionada presidente del ITEI. Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Óscar Mauricio Guerrafort, comisionado del INAI. Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Sean todos bienvenidos. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, el maestro Gabriel Torres Espinosa, director de Canal 44 y Radio UDG e integrante del Consejo Consultivo del INAI. Luz María Mariscal, coordinadora de organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. El doctor Francisco González Vallejo, secretario académico de CULAGOS. El magistrado Adrián Talamantes, del Supremo Tribunal del Estado. Miguel Ángel Hernández, secretario ejecutivo del ITEI, y le damos la bienvenida a Nujat Ponsecuri, consejera presidenta del Consejo Consultivo del INAI. Bienvenida. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan y a todos los que están siguiendo esta transmisión a través de nuestras redes sociales. A continuación, los mensajes de las personalidades que integran el Presidium. Escuchemos las palabras de Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionado presidente del INAI. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Es un honor participar en este coloquio en nombre de mis compañeros y compañeras comisionadas del INAI. Celebramos la realización de este foro de análisis y de discusión de temas tan relevantes para la agenda pública nacional. Saludo con mucho gusto esta mañana, desde luego, a la presidenta del ITEI, a Cintia Cantero, y desde luego a don Juan Manuel Durán, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias por su anfitrionía, acompañada de mi compañero Óscar Guerrafort y desde luego de Julieta del Río a la distancia. También agradecemos la presencia de Nujat Ponce, nuestra presidenta del Consejo Consultivo del INAI, y desde luego de Francisco González Vallejo, de Gabriel Torres y de Eduardo Bojorquez. La temática de este seminario es sumamente pertinente, pues dado nuestro contexto actual es apremiante que discutamos y clarifiquemos cuál es la posición que ocupan el derecho de acceso a la información y la privacidad en la transformación política y social de México. Y esto es fundamental porque identificar el aporte concreto de los derechos que tutelamos en el proceso de construcción democrática nos permitirá reivindicar la labor y el papel de nuestros órganos garantes y su carácter autónomo. Según diversos académicos como José Woldenberg, la transición democrática de nuestro país fue un proceso que comenzó con la reforma política de 1977 y concluyó en 1996. En ese periodo pasamos de un partido hegemónico, sin árbitro ni competencia electoral, a un sistema de partidos plural y competitivo. Los primeros antecedentes del derecho a la información también se pueden rastrear en la reforma política que he referido, pero tuvieron que pasar más de 2 décadas para que, con el impulso ciudadano del Grupo Oaxaca, en el contexto de la alternancia política, pudiera verse cristalizado la primera Ley Federal de Transparencia en 2002. Menciono lo anterior para plantear la siguiente tesis. Si el sistema electoral fue la clave en la transición democrática,
la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos son el corolario de dicha transición, y desde su aparición, estos han sido la piedra angular del proceso de consolidación del sistema democrático mexicano. Garantizar estos derechos ha posibilitado dos premisas fundamentales de nuestra democracia. La primera, que las autoridades hagan públicas sus acciones y justifiquen sus decisiones ante la sociedad. La segunda es porque estos derechos cambiaron diariamente la relación entre el gobierno y la ciudadanía, pues ahora la sociedad puede protegerse de la intromisión de la autoridad gracias a su derecho a la intimidad y además mantenerse vigilantes y exigentes ante la actuación de las autoridades. Estos derechos son la fuente de legitimidad del INAI y, en consecuencia, nuestras decisiones tienen como pauta inexcusable su protección con un enfoque garantista. De la aplicación adecuada de este principio también depende el prestigio del INAI. Si le damos la espalda a la sociedad, la confianza en la institución se pondría en riesgo y esto sería lapidario para una institución defensora de los derechos humanos. En el ejercicio de sus atribuciones, el INAI busca el ánimo de coadyuvar y construir una relación de diálogo y de respeto y también de colaboración entre las instituciones. Por ello, como parte de la estructura ampliada del Estado mexicano, el INAI tiende puentes de entendimiento, de coordinación, de interlocución, de persuasión y de convencimiento de las bondades de su actuación. Pero tampoco dudamos de hacer efectivas nuestras atribuciones cuando hay resistencia de los sujetos obligados para respetar los derechos humanos que tutelamos. En estos casos, como órganos técnicos al servicio de la sociedad, actuamos con firmeza con todos los sujetos obligados y aplicamos la ley de forma igualitaria para todos. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que los derechos de acceso a la información y protección de datos personales permiten cambiar el paradigma del ejercicio del poder público y de la participación ciudadana, lo que posibilita consolidar nuestro sistema democrático. Desde este foro, reiteramos a la sociedad que el INAI y los organismos garantes locales, y qué bueno que esté aquí el ITEI siempre abanderando en la Feria Internacional del Libro esta posibilidad de mantener un estrecho contacto con la sociedad, cumpliremos a cabalidad nuestras funciones de garantía cuando los sujetos obligados no atiendan las obligaciones de ley. Estas nociones, sin embargo, aún no terminan de posicionarse en la sociedad, por lo que nos corresponde además ampliar la socialización de los derechos y los esfuerzos, como el que hoy nos congrega, para hacer llegar a la población el valor de los derechos, por lo que nos corresponde velar. Por todo ello, nuevamente reitero un reconocimiento a las instituciones convocantes en este coloquio y deseamos que sea de gran provecho para la ciudadanía. En este Sistema Nacional de Transparencia seguiremos trabajando para fortalecer los valores de la democracia y, por supuesto, impulsando la máxima publicidad de la información pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada. Aprovechamos para agradecer también la presencia de directivos, funcionarios y estudiantes que nos acompañan. Bienvenidos. Escuchemos la intervención de Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, de manera muy breve, buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar en este encuentro sobre los derechos de la información y a la privacidad en la transformación política y social de México. Saludo a quienes me acompañan, comenzando por la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del INAI, y la maestra Cintia Patricia Cantero Pacheco, comisionada presidente del ITEI. Quizás para no extenderme mucho, yo agradecería a quienes están en la mesa, a Gabriel Torres, quien está llevando también esta actividad a través de los medios del sistema, y a todos los que han participado en este encuentro. En particular, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, desde su creación,
aunque inicialmente habíamos participado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara cuando apenas comenzaba como escuelas y facultades, cuando se crea el centro universitario, buscamos los espacios donde se pueda discutir los problemas sociales relevantes, y hoy es el día para ello, con el agradecimiento para el ITEI y para el INAI. Damos la bienvenida a dialogar y a reflexionar respecto al rol que ha tenido y que deberán tener ambos derechos en la transformación política y social que requiere el país. Estamos este evento organizado en 4 mesas y algunas se van a llevar en el Auditorio Salvador Allende, que es una de las sedes del centro universitario. Yo quisiera simplemente respaldar lo que la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena comentaba sobre la importancia que tiene este Sistema Nacional de Transparencia. Quizás estos 8.500 sujetos que se encuentran en la plataforma y más de 1 millón de solicitudes de información anualmente, gracias a ello conocemos datos ocultos y se evidencian también casos de corrupción. Sin duda, este sistema implica que participemos todos en este esfuerzo de transparencia y, por supuesto, que defendamos estos derechos humanos que están detrás de esta transparencia. Quizás las 4 mesas que se han hecho para la discusión van a dar para nuestros invitados y nuestros estudiantes posibilidades de una comprensión muy acabada de lo que significa el sistema y lo que importa como sociedad civil defender este sistema. Entonces, pues sin más, yo les doy la bienvenida a quienes nos acompañan del ITEI, del INAI, de las diferentes instituciones, y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades está abierto a estas discusiones siempre que se defienda la sociedad civil. Muchas gracias. Gracias, rector. Escuchemos ahora el mensaje de Cintia Patricia Cantero Pacheco, comisionada presidente del ITEI. Pues muy buenos días a todas y todos. Para mí es un gusto estar esta mañana en el inicio de estos trabajos que tendremos en el transcurso del día de hoy, y quiero saludar con muchísimo aprecio a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra. Gracias, comisionada. Por supuesto, al rector Juan Manuel Durán, gracias. Y agradecerles a ustedes y a Gabriel Torres, pues toda la colaboración institucional que tuvimos con la Universidad de Guadalajara a través de ustedes, por supuesto con el INAI y con el ITEI para la realización del presente evento. También saludo a Agua Extensivo, saludo a los comisionados del INAI que estarán participando en el transcurso del día, y a los que nos siguen vía remota, Norma Julieta del Río, Eugenio Monterrey y Francisco Acuña. Por supuesto, quiero saludar a los compañeros que están en este panel, a Nujat Ponce Curi y a Eduardo Bojorquez, compañeros, digo, de batallas en el transcurso de los años. También quiero saludar al magistrado Adrián Talamantes, que se encuentra presente, y por supuesto a Francisco Javier González Vallejo, secretario pues académico y quien también llevó a cabo la parte también de coordinación del presente evento, y bueno, además excomisionado del ITEI, secretario también del Instituto de Transparencia, y a todos los que nos acompañan. Los organismos autónomos fuimos creados para atender con eficacia demandas sociales específicas, para solventar labores también torales del Estado a través de un ejercicio de funciones con mayor especialización, agilidad, control y rendición de cuentas.
Y en este contexto, los organismos garantes de transparencia de todo el país hemos hecho parte del cumplimiento de este mandato. Formamos parte de la transformación democrática iniciada en nuestro país a principios de este siglo XXI. Y a lo largo de casi 20 años hemos logrado construir una cultura de apertura, una cultura basada en la información que se ha ido consolidando por un medio de una estrecha relación con la sociedad, ya que precisamente la propia naturaleza y conformación de los organismos garantes deviene de la relación entre la participación ciudadana y la transparencia, de las circunstancias en las que surgieron las normas a través de las cuales se materializa la garantía del derecho de acceso a la información pública, pues en la gesta de ambos encontramos la férrea participación de organizaciones de la sociedad civil, cuya organización y trabajo trascendió y continúa trascendiendo en beneficios para toda la sociedad. El derecho a la información y la protección de datos personales, de la privacidad de las personas, forman parte de la construcción democrática de nuestro país. No son una concesión del gobierno, son una conquista, producto de décadas de luchas sociales y ciudadanas. Por eso, los organismos garantes de estos derechos nos constituimos como un control del poder, porque en un sistema que asume el poder público de forma centralizada y sin controles, puede derivarse de los intereses de la mayoría, puede desviarse de los intereses de la mayoría que está llamada a representar. Ese es el origen de la división de poderes de los organismos autónomos y del régimen democrático en su conjunto. En suma, el derecho a la información y el derecho a la privacidad se conjugan en una máxima democrática: libertad. Libertad de contar con información para llegar a tomar mejores decisiones, información para llegar a elegir la mejor opción electoral, para evaluar, cuestionar y volver al ciudadano más crítico y vigilante de su gobierno, con base en información tangible, pronta y confiable, para jugar un rol completamente activo de la sociedad, para salvaguardar su intimidad y privacidad y garantizar el libre desarrollo de todas las personas, sin injerencias o influencias arbitrarias de terceros, particularmente del gobierno. Esto es parte de los logros, de la forma en que los organismos garantes contribuimos a la construcción de una sociedad democrática. Pero nuestro trabajo, además, se ha ido incrementando, abarcando otras materias que impactan en el ejercicio de estos derechos, tales como la apertura gubernamental, el gobierno abierto, la gestión documental, y hoy, además, también formamos parte de los pilares de los sistemas anticorrupción, y nuestra labor está estrechamente vinculada con la rendición de cuentas. Comprendemos la importancia de estar abiertos al escrutinio público y de contar con pesos y contrapesos para asegurar otros objetivos, tales como la equidad y el control de la corrupción. Por eso, no nos mantenemos al margen de ellos. Estamos conscientes de la necesidad de rendir cuentas de nuestra labor y también estamos abiertos nosotros al escrutinio público, al diálogo constructivo, y tenemos disposición para aceptar la crítica como elemento esencial del ejercicio activo de la ciudadanía, en aras de mejorar nuestros resultados de cara a la sociedad en un ejercicio de gobernanza. La construcción de los organismos garantes fue posible gracias a la defensa ciudadana y el compromiso de algunos actores políticos. De igual manera, la importancia y el impulso de las agendas de transparencia y de los derechos que nosotros tutelamos nos ha permitido evolucionar en la construcción del Sistema Nacional de Transparencia, tal como lo conocemos el día de hoy. Y los avances logrados han sido posibles en gran medida con base en estas demandas ciudadanas, por lo que no podemos permitir un retroceso a los derechos y por lo que también debemos de comprender como sociedad la importancia y la relevancia de lo que es el Sistema Nacional de Transparencia
lo que nos sirve la utilización de los sistemas hoy en día creados. Por lo tanto, pues no me queda más que aplaudir este espacio, este tipo de foros, de espacios académicos en los que podemos dialogar, en los que podemos tener diferentes puntos de vista. Por ello, insisto, celebro las mesas que tendremos en el transcurso del día de hoy y a todas las personas que nos estarán acompañando para retroalimentar cada uno de los temas, y por supuesto también agradezco la participación del público que esperamos sea completamente activa e interactiva con nosotros. Muchísimas gracias y pues enhorabuena por los trabajos que vamos a realizar. Les voy a pedir, por favor, que nos pongamos, por favor, de pie para inaugurar. ¿Qué pasó? Pues no sé dónde está. Le damos la bienvenida también a Lucy, la coordinadora de los organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia. Bienvenida, Lucy. Pues muy bien, y gracias por este honor de inaugurar los trabajos del día de hoy. Siendo las 10:21 del día 3 de diciembre del 2021, damos inicio a los trabajos del coloquio Los derechos a la información y a la privacidad en la transformación política y social de México. Muchas gracias. Agradecemos a todos su presencia y despedimos al rector Juan Manuel Durán Juárez. Muchísimas gracias por acompañarnos, rector. Los invitamos ahora a presenciar la primera mesa denominada Construcción del Sistema Nacional de Transparencia y Desafíos de los Órganos Garantes, la cual estará moderada por la comisionada presidente Cintia Cantero, a quien cedo el uso de la voz. Por favor, si gustan tomar sus asientos para que nos acompañen. Pues vamos a comenzar con los trabajos de esta primer mesa, que me honro en darles la bienvenida nuevamente a quienes estarán participando en esta mesa denominada Construcción del Sistema Nacional de Transparencia. Y pues les doy la bienvenida nuevamente, Eduardo. Gracias por estar no solo en FIL, sino en este espacio que contigo pues es un honor compartir la mesa. Tenemos muchos años coincidiendo en estas agendas. Gracias. Por supuesto, con la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra, y del Sistema Nacional de Transparencia. Querida Blanca, pues muchas gracias. También es muy importante que nos estés acompañando, hablando de este tema en esta primer mesa. Al comisionado Oscar Guerra Ford, muchas gracias, comisionado, quien pues es la leyenda de la transparencia y seguramente hay mucho por aportar del tema, y de Nuhat Curi. Gracias, Nuhat, vas llegando en este momento del aeropuerto, seguramente te despertaste muy temprano. Gracias por destinarnos un rato de tu tiempo. Bueno, pues la mesa básicamente, como el nombre lo dice, ¿no? Y ya la comisionada Blanca Lilia lo citó en un inicio, existió toda esta evolución del derecho a la información, cómo ha evolucionado en nuestro país a través de los años y finalmente, ¿en dónde lo tenemos el día de hoy? El Sistema Nacional de Transparencia tiene un antecedente muy importante donde, pues, antes de materializarse ya y que quedara establecido normativamente, antes de eso,
existió operativamente una manera de coordinarnos los órganos garantes, pero pues básicamente era solamente a través de estas buenas voluntades que existían por parte de los órganos garantes en el país. Y de ahí surge en aquel entonces, que seguramente lo van a tocar, por eso no me quiero meter, yo estaría encantada de hablar sobre la historia porque es muy interesante, pero quiero decirles desde el papel que me ha tocado desempeñar en esta historia de evolución del derecho de acceso a la información en nuestro país, que lo que hoy en día tenemos, que es el Sistema Nacional de Transparencia, es un claro ejemplo de que en nuestro país las cosas se pueden hacer diferentes. En este momento está la coordinadora nacional de este sistema, Lucy Mariscal, y en el Sistema Nacional de Transparencia se trabaja de forma coordinada y se trabaja con resultados. La Ley General de Transparencia, derivada de esta gran reforma constitucional que existió en el 2016, le dieron atribuciones al Sistema Nacional de Transparencia verdaderamente sustantivas, que hoy en día, después de estos años, podemos verlas reflejadas en beneficio de la sociedad, porque se ha logrado construir grandes planes y rutas en nuestro país para que todos los órganos garantes del país las desarrollemos, las implementemos, pero sobre todo sin perder de vista que el ciudadano es nuestro eje rector de estas políticas y de estos trabajos que al interior del sistema desarrollamos. Por lo tanto, quiero comenzar dándole el uso de la voz a la presidenta de este Sistema Nacional de Transparencia, la comisionada Blanca Lili Berra. Nuevamente, muchas gracias, estimada Cintia. También celebro que esté ya aquí con nosotros Lucy Mariscal, recientemente nombrada por todos los integrantes de los organismos garantes, coordinadora a nivel nacional. Muchas gracias, querida Lucy. Bueno, ya lo decía Cintia, esto deviene ya desde hace muchos años y hemos tenido el gusto de compartir y coincidir pues, en este trayecto del surgimiento de la entonces Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, a la cual me referiré ahora, al Sistema Nacional de Transparencia. Dos compañeros y amigos que están aquí presentes, el comisionado Oscar Guerra Ford, la comisionada Cintia Cantero y también Paco Vallejo, que desde entonces también tuvimos el gusto de coincidir en lo que se ha convertido en una gran causa ciudadana y desde luego acompañados de otros activistas muy importantes como Eduardo Bojorquez y muchos más, que omitiré su nombre. Quiero recordar algunos antecedentes de esa entonces llamada Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, que surgió en el año 2004 con la participación del entonces IFAI y con 8 organismos garantes estatales, que se integraron de manera voluntaria en un espacio de intercambio de experiencias, de reflexión, de análisis y de cooperación. Y recordar también que el acta constitutiva de aquel entonces pues fue firmada con testigos de honor, que también han sido y han acompañado en todos estos años lo que se ha venido trabajando en los organismos de transparencia por la causa de la transparencia, el doctor Mauricio Merino y el doctor Ernesto Villanueva. A lo largo de las subsecuentes reuniones fueron integrándose otros organismos locales hasta que se tuvo a la totalidad de las 33 instituciones garantes del país. En ese sentido, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales surge después de la reforma de gran calado en el 2014 y fue creado precisamente este sistema en el año 2015 para fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. El objetivo, muy similar también, coordinar, implementar y evaluar de manera transversal
las acciones impulsadas por las instituciones que lo conforman, donde también está el Archivo General de la Nación, donde está la Auditoría Superior de la Federación y el INEGI, para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Su diseño y regulación están previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y desde luego, bueno, pues participan los 32 organismos garantes de todo el país con una, digamos, presencia y coadyuvando naturalmente a que el derecho a la información llegue a todos los rincones del país y encontrando estas fórmulas de trabajo para crear mecanismos que impulsen también en las entidades federativas no solo la cultura de la transparencia, sino políticas públicas en favor de la misma. Ya el comisionado Óscar Guerra Ford tiene todo el expertise como fundador, creador e impulsor de la Plataforma Nacional de Transparencia. Yo solamente referiré que esta, bueno, pues ha sido un detonante muy importante para poner esta herramienta al servicio de las personas, para facilitar el ejercicio de estos derechos y desde luego pues para presentar solicitudes, para presentar cuando hay inconformidades, recursos de revisión. El INAI efectivamente, con el impulso del comisionado Guerra Ford y de un gran equipo, desarrolló y administra esta plataforma de transparencia, pero también surgieron a la par otros esfuerzos importantes, de los cuales quiero mencionar, por ejemplo, el PRONADATOS, que es un Programa Nacional de Protección de Datos Personales, que permite trabajos integrados y coordinados para el establecimiento también de objetivos y acciones y metas en materia de protección de datos personales, y que propone diversas acciones como la promoción de la educación y la cultura de la protección de los datos personales. Qué bueno que haya tantos jóvenes aquí presentes, porque creo que es un tema sumamente sensible para todos, especialmente ahora en tiempos de pandemia, y donde debemos abocarnos mucho más en atender la cultura de la privacidad. Adicionalmente también surgió el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el PROTAI, que es el principal instrumento con el que cuenta el Sistema Nacional de Transparencia para consolidar políticas públicas que coordinen acciones a nivel nacional en materia de transparencia, de acceso a la información, pero también de la gestión documental. Un tema relevante, el tema de los archivos, que es un asunto del que seguramente en otra ocasión podemos platicar más a detalle. Siguiendo con esto, yo quisiera abundar el tema del PROTAI, que permite subsanar aquellos aspectos rezagados en la práctica del derecho a la información, como el fortalecimiento normativo, la difusión, la capacitación y la profesionalización y procedimientos institucionales para garantizar a este derecho. Entonces, el PROTAI y el PRONADATOS, hay que decirlo también, son parte de esta construcción que se ha dado a lo largo del Sistema Nacional de Transparencia, a lo largo de la creación del sistema y del desarrollo que ha tenido en todos estos años, desde el 2015, y significan un avance importante porque su instrumentación sentó las bases para el perfeccionamiento de dichos programas y también para el impulso de otros. Adicionalmente, ustedes saben que en paralelo se han ido creando otros sistemas nacionales. El Estado mexicano ha constituido, por ejemplo, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria y el Sistema Nacional de Archivos. Todo ello, pues, con el propósito fundamentalmente de que coadyuvemos en encontrar las vías para no solamente tutelar derechos, sino para encaminar esas acciones y esas políticas públicas que permitan alcanzar el objetivo central. Finalmente, y para dejar en esta primera intervención mi participación, yo quisiera simplemente no dejar de mencionar que tenemos enormes retos. He dado un recorrido muy rápido, digamos, en términos muy generales de lo que ha sucedido con la creación
del Sistema Nacional de Transparencia y de lo que se ha coadyuvado en esa lógica en otros sistemas, pero bueno, creo que no podríamos de mencionar los retos y desafíos, entre los cuales está naturalmente aumentar el conocimiento de estos derechos en la sociedad, fortalecer la cultura de la protección de datos personales, impulsar el aprovechamiento del derecho de acceso a la información para que la gente pueda identificar la utilidad social que tiene y el impacto que puede generar en la vida cotidiana. Desde luego, impulsar y aprovechar los datos abiertos para que la sociedad pues pueda no solamente acceder, sino utilizarlos y aprovecharlos, innovar en nuevas tecnologías para dar tratamiento a las enormes cantidades de datos públicos que se manejan en la era del Big Data, fomentar la transparencia proactiva. Bueno, pues un tema relevante que ya se veía en TV Morfosis recientemente en esta edición, cómo trabajar contra la infodemia, cómo buscar que a través del derecho de acceso a la información podamos coadyuvar en esa cultura del derecho a saber con información accesible, con información que pueda ser comprobable y que pueda estar fundamentada también en las leyes que nos rigen, atender las amenazas en los ambientes digitales, impulsar la perspectiva de género en el acceso a la información pública y muchas otras más. Yo hasta aquí dejaría esta primera intervención simplemente poniendo sobre la mesa algunos de los temas sobre los cuales pues, nos pidieron tuviéramos esta primera intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, comisionada Blanca Lilia, y a continuación le cedo el uso de la voz a la presidenta del Consejo Consultivo del INAI, Nujat Curi. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación que el Pleno del INAI nos formuló para reflexionar precisamente sobre uno de estos grandes desafíos. Quiero agradecer a la comisionada Blanca Lilia Ibarra, al comisionado Oscar Guerra, a la hospitalidad, la dirección de la comisionada Cintia Patricia Cantero, muchísimas gracias. Saludo con mucho afecto a Eduardo Bojorquez. Eduardo, qué gusto coincidir nuevamente. Y a mi querido Gabriel Torres, quien también evidentemente es consejero destacado del Consejo Consultivo del INAI. Muchísimas gracias, Gabriel. Y bueno, la verdad es que pues es importante conocer y saber, como ya nos lo hacía en remembranza y en reflexión nuestra querida comisionada Blanca Lilia Ibarra, es importante avanzar juntos en temas de transparencia, en temas de acceso a la información, en temas de protección de datos personales. La verdad es que celebro y agradezco en nombre del Consejo Consultivo del INAI que me honro en presidir en este espacio, porque es precisamente una oportunidad para avanzar juntos y coadyuvar poco a poco con uno de estos problemas o con los retos y problemas que hemos tenido para la creación del sistema. La fragmentación de estrategias y los esfuerzos hay que consolidarlos. Y es que para llevar a buen puerto la coordinación de las instituciones y de las estrategias que conforman el sistema, debemos actuar de manera conjunta. Recordemos que los mejores elementos para que se consolide un Estado democrático es pues, el derecho a tener un marco jurídico, una normativa correcta, sólida, instituciones que la protejan y el cumplimiento de nuestras leyes. Para ello, pues, no podemos quedarnos atrás como ciudadanía. Es importante que los ciudadanos nos involucremos. Hoy en día estamos enfrentando y acoplándonos a diversos retos en materia de transparencia y de protección de datos, los cuales tenemos que hacer frente. El INAI, así como los órganos garantes estatales, han tenido el desafío de socializar el derecho de acceso a la información. Una tarea que no ha sido fácil, pero que tampoco es unilateral, ya que impacta a todos los actores de la sociedad. Y aquí quiero poner un ejemplo que fue de las primeras veces que se quería socializar precisamente este derecho de acceso, y por eso también celebro que haya muchos estudiantes aquí. Inicialmente, y ahorita se van a reír cuando les platique el caso, pero los estudiantes de una escuela escucharon sobre el derecho de acceso y escucharon sobre la protección de datos personales, y entonces se organizaron y fueron a hablar con el director y le dijeron que en ejercicio de su derecho de oposición se oponían a que sus calificaciones fueran
pues transferidas a sus padres, ¿no? Decían, claro, pues si voy reprobando me causa discriminación, ¿no? Me opongo a que ese dato personal, me opongo a que mis calificaciones se transfieran. Y entonces, por supuesto que el rector, la directiva decía, bueno, pues los padres tienen el derecho de acceso, ¿no?, a las calificaciones porque son quienes tienen la relación jurídica con la escuela, ¿no? ¿Quién es el padre o tutor en caso que fueran menores de edad? ¿Quién tiene la relación jurídica con la escuela y demás? Y entonces es como realmente podemos ver en la vida práctica el ejercicio de estos derechos de acceso a la información, el ejercicio de nuestros derechos ARCO, y por eso les digo que para promover la cultura de la legalidad, sin duda alguna es importante tener una ciudadanía informada. Ahora bien, pues desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, de la Ley de Protección de Datos, hemos podido ver los beneficios de tener un sistema nacional que contribuyera precisamente al ejercicio de estos derechos. No obstante, pues sabemos que la armonización no ha sido fácil. Más allá de los desafíos que tuvieron, creo que ha sido un proceso muy exitoso en materia de transparencia. Tenemos ya un piso mínimo y es importante que esto pues vaya obviamente cada vez en aumento. Los beneficios de esta plataforma no se hicieron esperar, se puso en funcionamiento la Plataforma Nacional de Transparencia y esta herramienta permite a la ciudadanía acceder a la información de los sujetos obligados en los ámbitos federal, estatal y municipal. Tenemos el derecho a saber cuánto cuesta una obra pública, cómo se invierten los recursos, así como les decía en el ejemplo, los padres de familia tenían derecho a saber sobre las calificaciones de sus hijos, de sus menores de edad. Recordemos que de este servicio pues no solamente dependen las solicitudes de información, sino además es el canal de comunicación y de rendición de cuentas entre las instituciones públicas y la ciudadanía. Es por ello que pues debemos de trabajar de manera coordinada, de manera organizada, ciudadanía, autoridades, gobierno, organismos y órganos garantes. Además, tanto las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Transparencia como los órganos garantes muestran más sus bondades y el poder transformador que tienen en esta sociedad. Si bien hay obligaciones de transparencia en todos los niveles de gobierno, el sistema debe exigir que se publique información de claridad, que realmente promuevan el ejercicio del derecho de acceso y que se cumplan con las políticas públicas de proactividad acorde a las leyes que tenemos. Es importante que sepamos cómo ejercerlo, que sepamos a qué tenemos derecho, pero sobre todo que como ciudadanía organizada nos involucremos en el día a día y en este apoyo a las instituciones. Yo dejaría hasta aquí igual esta primera, agradeciendo nuevamente el espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Nujat. A continuación le cedo el uso de la voz al comisionado Oscar Guerra. Por favor. Perdón, buenos días a todas y a todos que nos están aquí presentes físicamente y también a los que nos siguen de forma virtual. Saludo a mis compañeros de la mesa, a nuestra presidenta de nuestro Consejo Consultivo, Nahuatl, a Blanca Lilia, presidenta del INAI y presidenta del Sistema Nacional, a Cintia Cantero, presidenta del ITEI, y también que ha tenido diversos cargos en el sistema como coordinador nacional, coordinador de la Comisión de Rendición de Cuentas, y a mi amigo Eduardo Bojorquez, que ahorita es la segunda vez que nos vemos en esta semana aquí en la FIL, y seguiremos discutiendo. 20 años en ese sentido. Y de verdad, pues agradezco a todos los organizadores, creo que es un gran evento en el marco de la FIL, a Gabriel Torres, a Paco, así es, para mí es Paco, Francisco González, pero Paco, de verdad gracias, y bueno, obviamente a la gente del ITEI y del INAI que ha hecho posible este evento. Bueno, Blanca Lilia se me adelantaba un poco, que bueno, porque pues bueno, yo podría como contar la historia, tengo 16 años en este tema y pues me tocó lo que ya Blanca, igual que ella, la COMAIP, que es el antecedente, y hoy el Sistema Nacional. Yo empezaría tratando ya como de hacer un poco más el análisis más que la descripción que ya se han referido. O sea, cuando nosotros formamos la COMAIP, que era un grupo, se puede decir, de amigos, porque no tenía personalidad jurídica, simplemente era la voluntad
pues de los que eran comisionados en las diversas entidades, que iniciaron con 8, como ya lo refería Blanca, y se fueron sumando al paso del tiempo, y que para mí es la misma intención que tiene el sistema, solo que el sistema ya está, digamos, jurídicamente existe, ya está normado, ya está en una ley, etcétera, etcétera. Y el asunto es que México tiene un problema, entre muchos problemas, pero creo que es el gran problema desde mi punto de vista y que se refleja aquí. México es el campeón de la desviación estándar. O sea, si vemos el coeficiente Gini, lo que veamos, todo, o sea, aparte de que estamos abajo, está mal distribuido, o sea, nuestra desviación estándar, por que lo pongo así, es muy alta, digamos, que es la distancia que hay entre cada observación y la media, ese tipo de cuestiones. Y eso sucedía, o sucede todavía, en materia de transparencia. Y entonces, dependiendo dónde yo había nacido, dónde vivía, dependía, pues obviamente, del órgano garante, de los sujetos obligados, del gobernador en turno, de la legislación en turno, pues así me iba como ciudadano al querer ejercer mi derecho al acceso a la información. Entonces, la Comaí y el sistema, así concebido, me tocó trabajar junto con Bojorges y varios en la redacción de la Ley General, pues tiene una idea que es una bondad, pero que a veces puede generar también algún problema si se exagera. Trata de ser un mecanismo igualador, o que tienda, digamos, a que conjuntamente todos, ahora sí que se ayuden los unos a los otros para sacar o disminuir, digamos, esas grandes diferencias. Si uno quiere ver las diferencias, ahí están los estudios de la métrica que hacía el CIDE, del acceso a la información. Yo me acuerdo que había entidades que sacaban 86 en portales y otras no llegaban ni al 16. ¿Sí? En ese sentido. Y si lo veíamos normativamente o en atención a solicitudes, o sea, una dispersión muy alta. Eso mismo está en la exposición de motivos de la Ley General. Y entonces, y estas diferencias se daban, digamos, no soy economista y no quisiera solamente decir que es un asunto, pero para mí sí es importante, pues es el asunto presupuestal. Yo he hecho pues, estudios, por llamar así, un análisis, y obviamente me queda claro que el presupuesto de Jalisco a lo mejor va a ser más grande que el de Colima. No, yo hago el análisis per cápita, y per cápita tenemos un problema. Hay entidades que tienen 23 pesos por cada habitante y hay entidades que tienen 2 pesos actualmente, estoy hablando actualmente. Entonces, esa dispersión presupuestal, que no es, digamos, la única condición, no quiero ser determinista, pero que es porque yo conozco entidades que tienen presupuestos per cápita iguales o similares y una está mejor que la otra, entonces, porque no solamente es el dinero, sino es cómo lo usas. Pero bueno, hay esa dispersión, evidentemente, de recursos humanos, de capacidades institucionales. El CIDE medía en el último estudio las capacidades institucionales y de verdad también pues, esas asimetrías estaban presentes. Entonces, el sistema tiene la idea de ser un mecanismo igualador y para eso pues tenemos una cosa que se llamó la Ley General, pero pues si queremos es la ley nacional, un sistema nacional, una plataforma nacional, o sea, todo, digamos, el INAI es el Instituto Nacional, en ese sentido, como cabeza del sector. O sea, es como si vamos a poner un parámetro normativo, tecnológico, a nivel nacional que permita. Y hoy, pues si yo vivo en Chihuahua y quiero hacer una solicitud, pues tengo el mismo desarrollo tecnológico, bueno, malo, regular, que el que tiene el de Chihuahua, o que tiene el, etcétera, o el de la Ciudad de México, ¿no? O alguien que le pregunta a la Federación, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, el sistema está organizado en 11 comisiones temáticas, en ese sentido, que tocan diversos temas, y ahí yo creo que es donde más el trabajo igualador se da, porque se comparten experiencias. Por ejemplo, acabamos de estar en la reunión Centro-Occidente y Zacatecas y Guanajuato nos presentaron 2 metodologías que hicieron para la verificación que hacemos de obligaciones, tener un mejor control y hacerla más pública. Que yo decía, y esto es parte del sistema, no todo tiene que venir del centro o del INAI, y ahí fue una muestra clara de que los estados
aportan y todos tenemos que aportar en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, Zacatecas en su momento, pues fue la primera que metió el SICOM antes que la Federación, que es uno de los subsistemas de la plataforma. Entonces, creo que esa es la forma en que nos vamos ayudando y vamos avanzando. Yo obviamente no creo en la igualdad así total, pero sí podamos desviar, digamos, o disminuir esas desviaciones. Yo me acuerdo que presupuestalmente yo hice una propuesta en aquel momento, pues yo venía de Hacienda, decía, bueno, si hay esa diferencia, ¿por qué no hacemos un fondo que tenía hasta, ¿cómo le pusimos ahí con buen Lujambio? Lujambio apoyó mucho esa idea, Aporta se llamaba, Aportaciones para la Transparencia. Y entonces lo que se trataba es que la federación, si alguien tenía 3 pesos y la media era 10, pues pusiera 7, ¿sí? Etcétera, para igualar, digamos. Bueno, eso, digamos, ahí está, no se ha dado. Hoy, por ejemplo, uno de los grandes retos que siguen teniendo los organismos garantes es el asunto presupuestal, porque en vez de avanzar, muchos han ido para atrás en ese sentido, y entonces, bueno, pues ahí vuelvo a decirnos que sea determinante. Un presupuesto que obviamente sea un presupuesto evaluado con resultados, no un presupuesto para comprarse Suburbans, o en ese sentido. Entonces, pero bueno, creo que ahí hay un problema que así supera el sistema, ese sí supera. Pero digamos, en otras partes, pues hemos hecho muchos ejercicios, uno porque la propia ley nos los obliga, que es, ya lo mencionó Blanca, 2 programas nacionales, PROTAI, donde todos los órganos garantes tienen líneas de acción a desarrollar en cada una de sus entidades federativas, pero que son comunes. La plataforma, digamos, yo sé que la gente, el comisionado formatos, no soy comisionado formatos, lo que pasa es que la ley dijo, todos los formatos tienen que ser iguales, estandarizados, ¿sí? No es que yo tengo la información, pero no la tengo así como tu formatito, no es mi formatito, es el formato que estandarizó y que dice lo que la ley dice, en ese orden va. Pues eso también es estandarizado. Y si yo reviso la nómina magisterial de Durango y voy y hago lo mismo con la de Yucatán, están presentadas igualitas. Sé dónde voy a encontrar la información. Eso ha permitido que los buscadores, porque si fueran formatos distintos, pues los buscadores se vuelven locos en ese sentido, saben a qué columna ir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hoy doy el nombre de una persona y me lo buscan todo el país y me dice pues su salario, si tiene alguna denuncia, etcétera, etcétera, si está relacionado con algún contrato, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido el papel y creo que se ha venido cumpliendo. Yo el otro día hablaba con Julio César en su momento, y aquí creo que a Lucy también lo he platicado, que creo que a lo mejor nos hemos excedido un poco, ese es mi punto de vista, en términos de regularnos a nosotros mismos. Y entonces hemos hecho a veces al sistema que no se pueda hacer algo, de una buena idea, pues tiene que pasar por la comisión, y luego de la comisión al consejo, etcétera. O sea, ya son 6 meses, o sea, como flexibilizarlo, en esa creo que sería bueno, ahora también con Chava en la jurídica, pues echarle una revisada a los lineamientos, porque en aquel momento nos echábamos unos lineamientos pues muy densos, porque queríamos que todo estuviera normado, ¿no? Nadie se podía mover, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es una cosa. Y la otra, que el problema de estos mecanismos igualadores, que tienen sus ventajas, lo acabo de decir, también tienen una desventaja, que tratan a todos igual cuando no todos son iguales. Por ejemplo, los municipios de menos de 70,000, que ya vamos a trabajar con Paulina, este tema que es súper interesante, pues hay que darles un trato diferenciado. O sea, no puede publicar un municipio con 20,000 habitantes el mismo formato que la Secretaría de Hacienda, en ese sentido. Puede tener, digamos, solo algunas columnas. O sea, hay que idear, por ejemplo, en la plataforma, pues sí nos preocupa y nos ocupa, que sabemos que pues obviamente la plataforma margina inicialmente al 40% de la población que no tiene acceso a Internet, datos del INEGI. Hoy sacamos, y con eso termino, yo lo decía ahí también ahora en la mesa que estuvimos como Jorge, qué bueno que hoy hay una opción telefónica gratuita donde la gente puede hacer una solicitud, utiliza la plataforma sin saber, porque digamos, la operadora lo que hace es, digamos, capturarle su solicitud, orientarla, enviarla a quien ella desea, o la persona a quien desea, y después ponerse de acuerdo para ver cómo le entregan la respuesta. Eso está padrísimo, pero si yo voy a una
lugar donde están las personas marginadas del derecho, y marginadas sí está fuera del derecho, ¿sí? Eso es al margen en términos económicos, o vulnerables, que ahora se usa eso, yo les digo pobres, pero bueno, yo sé que hay personas vulnerables que no son pobres, me queda claro, pero bueno, el 90% de los vulnerables tienen estado de pobreza. Pero bueno, voy con esas personas y le digo, oye, mira, ya hay un teléfono del Telinay, puedes llamar y gratuito. Pues sí, pero ¿para qué me sirve? O sea, si no, lo que decía nuestro presidente, si no les enseñamos la utilidad, y la utilidad me gusta mucho porque en economía la demanda de un bien, que sería un bien intangible, depende de la utilidad. Del precio, evidentemente, pero el precio está en relación con la utilidad. Este es un bien, digamos, gratuito, sin precio, y entonces lo que hay que demostrarle a la gente y transmitirle es que eso tiene una utilidad. Porque aunque me pongas un teléfono, qué buena onda, y que es gratuito, qué buena onda, y que le puedo preguntar a quien quiera. La siguiente pregunta, pero ¿cómo para qué? Entonces, bueno, está el instrumento, la plataforma, todo esto es un instrumento. Lo otro es lo importante, el fondo, o sea, ¿para qué te sirve? Porque una persona que a lo mejor tiene una necesidad de tener información, pues a lo mejor no usa la plataforma, ni usa eso, va y le pregunta, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es digamos, la necesidad de que ella pueda entender que esto tiene una utilidad en su vida particular, propia, y en su vida también comunitaria, social, etcétera, etcétera. Creo que ese es el gran reto que tenemos en el sistema, poder llegar a esos sectores. Nosotros ya tenemos un sector, que yo le digo la familia de la transparencia, pues que ya tiene el manejo perfecto, digamos, esos hasta clases te dan en ese sentido, pero hay un sector al que no estamos. Y, por ejemplo, el mecanismo que está haciendo de gobierno abierto en los planes locales está ayudando, y también el plan que tenemos, el DAI, el plan de socialización del derecho. Son esfuerzos. ¿Por qué los ejercicios locales? Porque los ejercicios locales involucran a las personas en problemas concretos, donde ellas, aparte de tener información, participan con esa información. Creo que esas son las cosas que podemos y debemos impulsar, y que son los retos que están por los años por venir. Gracias. Gracias, comisionado, y le damos el uso de la voz a Eduardo Bojorquez para esta primera ronda, concluir esta primera ronda. Muy buenos días a todas, a todos. Gracias, Blanca, por la invitación, bueno, al INAI, al Supleno. Gracias, Cintia, por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí. Creo que venir a la FIL siempre es un placer, y hacerlo para encontrarse con amigos, con personas en las que uno deposita confianza y muchas ganas de discutir y discutir y discutir, ¿no? Porque pues finalmente estamos enfrentando retos comunes. Siempre es muy grato estar aquí, y la verdad es que lo aprecio especialmente, incluso en un contexto como el que estamos y en el que estaremos seguramente con Omicron en un par de semanas. Déjenme decir, ¿qué hace un ciudadano aquí arriba? Creo que es la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué estoy aquí arriba? ¿No? Ellos son nuestras instituciones, ellos trabajan para nosotros, ¿yo qué carambas estoy haciendo aquí arriba? Y lo primero es que creo que los ciudadanos tenemos una posibilidad única, que es imaginar lo que no existe y empezar a plantear lo que no tenemos. Creo que todos los que me conocen saben que dos cosas no se me dan. Una es la coba, nunca he sido de ser condescendiente con las personas, me parece indigno ser condescendiente con los demás cuando son personas sujetas de derechos. Y la otra es que pues nunca estoy conforme. Una vez que llegamos a tener A, pues me estoy empezando a imaginar A', ¿no? Y ya que llegamos a A', me empiezo a imaginar todo lo demás. ¿Dónde empezó esta historia de los sistemas? Bueno, empezó mucho tiempo atrás, 125 años antes, en otras latitudes, y la leyenda mal contada dice que los nórdicos eran nórdicos, ahora que están tan de moda, ¿no? Las comparaciones con Dinamarca, esperemos que no en el sentido shakespeariano de algo huele mal en Dinamarca, sino en el sentido de verdad de aspirar a una socialdemocracia funcional para las personas. La mala historia, la leyenda dice que los nórdicos, porque son nórdicos, crearon las leyes de transparencia. Les voy a contar la verdadera historia, estamos en la FIL, lo que podemos hacer es hablarnos con la verdad. La verdadera historia es que los nórdicos empezaron a pagar impuestos, y un chorro de impuestos. Si ustedes saben cuál es la tasa del impuesto sobre la renta
los países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, 7 de cada 10 pesos que recibes se van al gobierno. 7 de cada 10 pesos. Y además impuestos especiales para distintas actividades y para distintos bienes y servicios que se comercializan. Cuando te llega tu cheque, déjenme usar una expresión del siglo XX, tu cheque, cuando te llega tu cheque, pues ya nada más te llegan 3, ¿verdad?, de los 10 que ganabas. Y cuando sabes que 7 de cada 10 pesos van al gobierno, peleas por una ley de transparencia, ¿verdad? Es lo primero que haces. Dices, yo quiero saber cómo se están gastando estos compadres mis 7 pesos. No lo estás haciendo por solidaridad, ni por filantropía, ni porque estés particularmente interesado en el funcionamiento de todos los sistemas y las comisiones y el subcomité y el 28%, el 33%, sino porque es tu lana. Y quieres saber cómo se gastó tu lana. Así de simple, ¿eh? Los nórdicos inventaron la transparencia porque querían saber cómo se gastaban sus centavos, porque pagan muchos impuestos. Me encanta que Óscar haya traído el tema de la desigualdad a la mesa, porque uno de los grandes problemas que tenemos en este país es que unos pagan muchos impuestos y otros pagan poquitos impuestos o ningún impuesto. Y déjenme decirle que el gran problema que tenemos, y lo sabe muy bien Óscar, es que los que pagan muchos impuestos estamos en medio, porque hay unos muy acaudalados que se amparan para no pagar el impuesto predial, o tienen créditos fiscales, o tienen devoluciones, o se van a los paraísos fiscales, como los que vimos en los, todos empiezan con P, es fácil de acordarse, Panamá, Pandora, Paradise, ¿no? Alguno de los paraísos fiscales, y del otro lado están las personas que en condición de pobreza y pobreza extrema, pues no pueden contribuir, porque si les quitas 7 de cada 10 pesos, los dejarías, se decía antes, en la inopia, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que recordar es el origen de estos derechos, ¿verdad? Es asegurarnos que nuestro dinero se gaste bien, nada más. No es más complicado que eso. Que cada uno de los pesos que pusimos como contribuyentes se destine al propósito que acordamos en nuestro pacto social y nos ayude a resolver problemas como la desigualdad. Yo sé que estas semanas el Estado de Jalisco está haciendo un ejercicio muy interesante, lo estamos siguiendo muy de cerca, no voy a hacer ninguna valoración porque el ejercicio está en marcha, que es consultar a la población, incluidos los jóvenes y menores de 18 años, sobre lo que opinan del pacto fiscal. Voy a decirlo en esos términos, sé que la consulta está planteada de otra manera, pero insisto, este no es el momento de la evaluación, este es el momento del ejercicio y de registrarlo. ¿Qué creen que pues necesite una persona para poder saber si le va bien o le va mal en el pacto fiscal federal? Información, ¿verdad? Si no sabes cuánto das tú y cuánto recibes, pues es imposible que tengas una opinión. ¿Cómo vas a determinar si es justo o injusto algo sin información básica para saber cómo funcionan las cosas? Voy a traducirlo en términos muy prácticos. Yo sé que no estamos en un momento particularmente terso en la relación entre las entidades federativas, los estados de nuestra república y el gobierno federal, y en temas tan delicados como la seguridad, esa condición es todavía más frágil, ¿no? Pero finalmente, en esta entidad federativa y en Nayarit y en Colima y en nuestro litoral, están operando la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. ¿Las metemos a las cuentas de cuánto recibimos y cuánto damos o los quitamos, ¿no? Y les transferimos el costo de la seguridad a las entidades federativas? Oigan, ¿y cuánto cuesta cobrar impuestos? Porque es costoso, ¿eh? No crean que está fácil ir a cobrar impuestos, nadie quiere pagar impuestos, no se preocupen, no son los únicos, estamos en eso, sí hay completa equidad, Óscar, ¿no? No hay nadie que le guste pagar impuestos. Yo me tuve que convencer con los años, yo empecé a tributar en 1992, me tuve que convencer con los años que cada vez que hacía la declaración de impuestos mensualmente,
esos impuestos se destinaban a algo y cada mes se escojo algo. Y digo, este va para el CIDE, ¿no? Esta es la mejor manera de defender al CIDE, voy a pagar mis impuestos este mes. Pero no son populares, por eso son impuestos, ¿no? Incluso la palabra es una imposición, ¿no? No es algo que nos guste. Pero sí nos interesa, por ejemplo, si vamos a discutir el Pacto Fiscal Federal, pues nos interesa tener información muy puntual. La misma hojita que seguro hacía, no sé en qué dirección estabas o en qué unidad en Hacienda, Óscar, pero la hojita que tiene el de operación regional en Hacienda, pues la debería tener cualquier habitante de esta entidad federativa, ¿no? Para saber realmente cuánto va para allá y cuánto se regresa. Porque si ustedes van a los otros 31 estados del país, en todos los gobiernos estatales dicen que aportan más de lo que reciben. Y además le agregan temas como patrimonio cultural intangible y la gastronomía, y Oaxaca puso para todo el país las tlayudas, en fin, es interminable la discusión de estos temas. Ustedes tienen el tequila, pero hay otros que dicen que tienen el mezcal, ¿no? Y que están aportando a la riqueza nacional, ¿no? y a la imagen, en fin, para poder, el norte la bacanora, el sotol, todos mezcales, Zacatecas también tiene ya producción, pero el punto importante es, si vamos a tener estas discusiones sobre desigualdad, tengámoslas con base en información confiable, certera, oportuna. Lo otro es especular, ¿no? Yo siempre creo que no importa dónde nazcas en México, tú crees que le aportas más al país de lo que recibes. No importa dónde hayas nacido. Y siempre crees que tú has pagado más impuestos. Siempre, que a ti te toca la peor de las fiestas. La verdad es que no es así, ¿no? Es un pacto complejo y por eso son tan importantes estas alusiones a los sistemas nacionales. Porque ese pacto federal nos ha costado mucho trabajo mantenerlo. Créanme, ahorita sentimos que las palabras secesión y otras no están a la mano, les aseguro. Perdónenme, voy a hacer un pronóstico, eso es lo que me toca hacer como ciudadano, adelantarme a lo que viene. Va a empezar a crecer nuestra xenofobia, nos vamos a empezar a poner muy, muy bravos, ¿no? Con los hondureños y los salvadoreños, vamos a empezar a hablar de cerrar fronteras, y a algún genio se le va a ocurrir decir que por qué no fundamos el gran estado de California, integrando Baja California Norte, Sur y el estado de California en los Estados Unidos, lo que generaría una de las 7 naciones más ricas del planeta Tierra. No tardan, ¿eh? Por eso no hay que tomarse a la ligera el tema de los sistemas nacionales, porque de verdad queremos asegurarnos, como dijo Óscar y lo dijo muy bien, que no haya desigualdad entre ciudadanos, que no haya ciudadanos de primera y de segunda, ciudadanos donde los derechos que están en otra parte no funcionan igual. Porque cuando esos derechos no funcionan igual, llegan estos liderazgos a decir, ¿y por qué no nos separamos de México? Miren cómo nos trata el centro. Miren la manera, ¿no? Aquellos compañeros del gobierno federal nos tratan sin dignidad. Yo creo que ya podemos formar una nación. Y antes de que piensen que esto es descabellado, así se separó Guatemala, ¿no? Así se separaron Colombia del territorio que formaba la Nueva España, y algunos, yo sé que Santana es el malo, más malo de todos los malos, pero algunos estados también valoraron, ¿no? La decisión de separarse voluntariamente de este país. Si les parece aburrida la noción de un sistema nacional, de lo que sea, piénsenlo 2 veces. Es lo único que puede asegurar que tengamos ciudadanos de primera en todo el territorio nacional y que no haya personas, como dice el artículo 1 de la Constitución, no ciudadanos, ¿no? Que no haya persona alguna que viva en este territorio que no pueda ejercer a plenitud los derechos que establece la Constitución. Van a venir tiempos complicados. Saquen su libro de Jacques Le Goff sobre la Edad Media, revisen lo que pasó en esos tiempos aciagos. Vienen tiempos difíciles. Acabamos de empezar un periodo muy complejo. Viene inflación, viene inestabilidad en los tipos de cambio, viene un mundo muy, 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 muy rudo en el cual vamos a estar insertos. Ojalá nos demos cuenta que la herramienta para mantenernos juntos,
unidos, con los mismos derechos, es esta cosa aburridísima que se llaman sistemas nacionales, ¿no? Y que tenemos que traducir en la práctica. Yo no puedo vivir tranquilo sabiendo que hay mexicanos de primera y de segunda. No puedo, se los digo con toda sinceridad. Lugares donde no puedes tener el mínimo de información y lugares donde tienes bases de datos abiertas, ¿no? Sets de información. Gabriel escribió un buen artículo sobre el ejercicio de 3 de 3 en Jalisco, nada más para que lo tengan presente. Y lo leí con mucho cuidado. Siempre es mejor leer con mucho cuidado lo que nos están diciendo para mejorar las cosas. Decía Gabriel, y creo que tiene toda la razón, es insuficiente el ejercicio de 3 de 3 en Jalisco, pero cuando volteas a ver lo que tienen los demás, se convirtió en la mejor práctica nacional, ¿no? Estamos acostumbrados a tan poco, ¿no, Gabriel?, a recibir tan poco de nuestros gobiernos, que eso que con razón decías no es suficiente, y yo coincido contigo, no es suficiente, es lo mejor que tenemos en México. Qué triste, ¿no?, que tengamos que lo que para ustedes es un estándar bajo, para el resto del país sea la mejor práctica. No podemos seguir así. Cierro con un minuto nada más para un tema muy, muy especial, viendo la composición de este auditorio. Le voy a nombrar Meta, a ver si les resuena, porque tiene que ver con la otra parte de los sistemas nacionales, que es la protección de los datos de las personas. La frase clásica, el lugar común, dice que cuando algo es gratis, el producto eres tú. No sé si han escuchado esa frase, ¿no? Lo mismo aplica para los programas sociales del gobierno que para las plataformas como Facebook, ¿no? No, los programas sociales no llegaron, como dijo Blanca, por concesión gratuita, tú también lo dijiste, Cintia, ¿no? Son una respuesta a un problema. No funcionaban nuestros servicios educativos, de salud y otros, y tuvimos que crear, veo que Paco trae ¿son tuyas las muletas? Tuvo que traer muletas el Estado, que se llaman programas sociales, para tratar de corregir que no funcionaban nuestro sistema de salud universal, nuestro sistema educativo y otras cosas. Ahora se confunden y parece que la política social fueran los programas sociales. En realidad, los programas sociales son prótesis, ¿no? Están tratando de corregir defectos de nuestro sistema de servicios públicos. Y digo meta porque así, si los programas sociales, nosotros somos el producto, imagínense en el metaverso donde se van a meter. Hace 20 años, cuando uno le decía a alguien, oigan, ya viene Facebook, ya viene Google, ya y sus hijitos, ¿no?, Instagram y TikTok y los nietos, y como se llame la siguiente plataforma, no se preocupen, cuiden su información personal, porque ese es el negocio, ¿verdad? El negocio es extraer su información para vendérsela a alguien más, no hay otro, ¿sí? Sea para publicidad, sea para cualquier otra cosa. Y están ansiosos en Palo Alto por poder organizar nuestros procesos electorales, ¿no? Créanmelo, ¿no? Están diciendo, no, si yo ya los tengo a todos en Facebook, en México tengo 74 millones de usuarios, pues ya para qué se registran ante el INE, ¿no? Mejor que vengan y voten directamente con un pulgarcito. Además están súper capacitados ya, todos los días se están poniendo pulgarcitos, ¿no? No tenemos que hacer ningún curso, no vamos a gastar en eso. Aguas. Este tema, otra vez aburrido, intrincado de los datos personales, es la primera línea de defensa contra el abuso que pueda cometer una empresa con la información que ustedes le proporcionaron. Además, firmaron el contrato porque todos teníamos mucha prisa, ¿no?, de bajar el app, ¿no? Acepta los términos y condiciones, 7 páginas de términos, sí, claro, hombre, me los eché con lectura rápida. Aguas. Esta es la primera línea de defensa hacia el futuro. Antes de que piensen en Black Mirror y todas las posibilidades que tienen estas series distópicas, piensen que las personas que están en esta mesa, me excluyo porque yo solo soy un ciudadano, están en la primera línea de defensa de su información. Ojalá
estos temas que parecen aburridos, muchas veces lo son, tienen un lado técnico, se reconozcan por su valor público y social. Estas personas los están protegiendo del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, para continuar con esta interesantísima mesa, bueno, primero quiero darle la bienvenida a la comisionada Josefina Román del INAI, que también ya nos acompaña, y al comisionado Pedro Rosas del ITEI, que también ya está presente con nosotros. Pero quiero saltarme una de las rondas donde les iba a dar nuevamente el uso de la voz para compartir algunas de las preguntas que nos han llegado por parte de los participantes de esta mesa, y más bien que con base en eso puedan ustedes abordar la parte siguiente que les correspondería. Pero también quiero señalar que definitivamente, y con base a lo que han comentado y como ustedes se han dado cuenta, el camino que se ha recorrido hasta este momento no ha sido absolutamente nada fácil. No ha sido nada fácil, pero estoy segura, y muchos coincidirán conmigo, que cada uno de los esfuerzos que se han emprendido han valido la pena. Por lo tanto, lo que es la materialización del ejercicio al derecho de acceso a la información o al ejercicio de la protección de datos personales o a poder conocer y exigir qué hacen nuestras autoridades, es decir, que no solamente nos entreguen información y nos quedemos con esa información, sino pedirles que nos expliquen por qué toman tal o cual decisión, por qué deciden construir una obra pública y no otra, por qué deciden un proyecto y no otro, por qué deciden adjudicar a una empresa, comprar determinados bienes, por qué deciden implementar determinados programas sociales y cuáles son los resultados. O sea, ¿realmente existió beneficio de esas decisiones que ellos tomaron? Pues definitivamente no ha sido fácil que esto ocurra, y es una lucha y una evolución, no lucha, es una evolución que seguimos construyendo desde este Sistema Nacional de Transparencia, ya en vinculación con el sistema anticorrupción, pero sobre todo, y me parece que esta es la parte más relevante, de la mano de la sociedad. La sociedad se ha convertido en un actor principal para poder impulsar y continuar con la evolución de estas agendas. Definitivamente, la evolución de los órganos garantes de transparencia en el país ha impactado sustantivamente en la vida de las personas. Quizás no en todas, y por eso lo quiero mencionar, porque una de las preguntas va enfocada a eso. Quizás todavía no en todas. Sin embargo, si volteamos hacia atrás, hace 20 años, es una historia completamente distinta a la que actualmente tenemos en cuanto a conocer lo que hacen nuestras autoridades. Si hoy en día, a través de redes sociales o a través de diversas publicaciones, las autoridades o los funcionarios públicos están dándonos a conocer lo que hacen, es también con base en esta demanda que ha existido de la sociedad, y también es construcción de este nuevo contexto en el que existe este derecho a acceder a esa información y sobre todo de las autoridades a rendirnos cuentas. Por lo tanto, pues quiero leer estas preguntas y si les parece comenzamos con la segunda ronda. Les pregunta más bien, un estudiante de la Universidad Enrique Díaz de León: cuando hablamos de tener una sociedad proactiva, me parece algo óptimo y muy positivo, pero se está dando por hecho el suponer que todas las personas tienen la oportunidad o el conocimiento de estas instituciones. ¿Qué programa o proyecto existe para difundir la existencia de estas leyes o de estas instituciones? También
remarcando el privilegio que tenemos y saber que no todas las personas saben o tienen estos conocimientos por la desigualdad social. Esto nos lo pregunta un estudiante de Enrique Díaz de León. Otra de las preguntas es Patricia Cebes. Los felicita a todos los expositores y señala, en este momento histórico en México, en el que al parecer la tendencia es controlar o desaparecer a los organismos autónomos, constitucionalmente autónomos, ¿cuál es la situación del INAI a ese respecto? La siguiente, para Eduardo, ¿cómo hacerle para que los ciudadanos aportemos ideas y herramientas para que la transparencia sea más amigable y se perciba cercana? ¿Cómo combatir el tengo otros datos? Y bueno, pues también quiero darle la bienvenida a Jaime Cárdenas Gracia, que está también ya aquí presente. Muchas gracias. Pues serían estas tres preguntas que nos realiza nuestro público y por lo tanto, pues adelante, si te parece, querida Blanca Lilia. Muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto saludar a mi compañera Josefina Román, Pedro Rosas, buenas tardes, y especialmente a Jaime Cárdenas, quien también nos ha acompañado en todos estos años con un gran apoyo desde la academia, desde el activismo que él ha desarrollado para impulsar la defensa de estas autonomías e independencia. Y ya él lo decía en alguna presentación en 2019 de casos relevantes de resoluciones, donde las resoluciones del INAI muestran justamente esa autonomía y esa independencia, pero al mismo tiempo permiten abrir derechos para que el ciudadano pueda ejercer otros derechos, es decir, el acceso a la información como un derecho instrumental que permite con el conocimiento el ejercicio de otros derechos. Y es que, bueno, pues creo que relacionado con las preguntas que nos están planteando, yo daría algunos datos interesantes. Según la Encuesta Nacional de Acceso a la Información 2019, el 54% de la población ya tiene conocimiento de que existen mecanismos para acceder a la información pública. Sin embargo, en contraste, solo menos del 4% ha dicho haber realizado una solicitud de información. Ahí está el reto y se vincula con esta pregunta que nos plantea alguno de ustedes. ¿Qué se está haciendo para impulsar el ejercicio y la socialización de estos derechos? Ya se mencionaba el Plan Nacional de Socialización, es uno de los instrumentos con los cuales trabajamos en todas las entidades federativas, el Programa de Sensibilización de Derechos, el PROCEDE, que también ha sido un tema donde se busca que lleguemos también a comunidades que tienen menos oportunidad de conocer o de ejercitar estos derechos. Tenemos también otros programas importantes para no solamente darle sentido a lo que es el acceso a la información, es decir, tener una sociedad informada, una sociedad empoderada, una sociedad que pueda tomar mejores decisiones y un gobierno, por supuesto, que nos rinda cuentas y que no tenga excusas para dar información. Hoy lo que se busca justamente es eso, y hay un número importante de acciones que yo solamente quiero referir y que ustedes podrán conocer, por supuesto, en los diferentes foros, en el sitio del INAI y desde luego ahora en nuestro pabellón de la transparencia, que quiero aprovechar a hacer un comercial, donde la comisionada del Río en este año tiene ese gran trabajo en la coordinación de promoción y vinculación. Tenemos, digamos, acciones específicas como este programa de contrataciones abiertas, que es una política impulsada por el INAI para dar a conocer información sobre contrataciones, la iniciativa de infraestructura abierta que junto con México Evalúa también el propio INAI brinda asistencia, por ejemplo, en el caso del Gobierno de Nuevo León para la publicación de información a través de una plataforma. Tenemos también micrositios de transparencia presupuestaria, el Observatorio del Gasto,
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y acciones también que han ido de la mano con un tema sensible para todos y todas nosotras, que tienen que ver con la crisis de salud. Se han abierto micrositios como COVID-19, Transparencia Proactiva, Conocimiento Público Útil, donde se han trabajado con estadísticas sobre solicitudes de información. El comisionado Guerra ha estado trabajando con el comisionado Adrián Alcalá. El de datos personales seguros COVID-19 con la comisionada Román y el comisionado Acuña, que han llevado también esto para que esté permanentemente actualizado. Contrataciones públicas ante la emergencia, en fin, una serie de temas que creemos que son relevantes para ampliar el universo de socialización del derecho, de que la gente utilice realmente este derecho y que tenga también la posibilidad de ejercitar otros derechos. Necesitamos, eso sí, una sociedad más activa, más participativa. Y decía Eduardo Bojorquez, soy un simple ciudadano, no coincido contigo, eres un líder de opinión, que tienes muchos foros, muchos medios de comunicación y muchos espacios que has aprovechado muy bien justamente para la defensa de la causa de la transparencia y de las instituciones autónomas. Yo reconozco realmente a Eduardo Bojorquez, que ha hecho en esta labor siempre implacable una defensa de esta conquista ciudadana, y que en estas pues prácticamente 2 décadas estamos llegando a un momento relevante donde se requiere que cerremos filas y que sigamos protegiendo a estos organismos del Estado mexicano que defienden y tutelan derechos humanos. Así que yo me quedaría para responder esta primera pregunta y, bueno, pues para dar paso a mis compañeros también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, querida Blanca Lilia. Y voy a leer otras 2 preguntas que nos hicieron para que, si los siguientes panelistas también las quieren retomar. ¿Cómo educar a las actuales y nuevas generaciones para que se integren más en el ejercicio de la información y los trabajos que realizan instituciones como el INAI y el ITEI? Y esta no trae nombre, pero la siguiente es de Carlos A. Precisamente retomando la idea de desigualdad que señaló Óscar Mauricio Guerra, mi pregunta sería, ¿por qué se ha seguido polarizando la información en el país, creando una brecha de ignorancia? El lado que no recibe o se niega a recibir la información, y con ello, ¿qué se puede hacer al respecto? Hacer llegar la información a las zonas rurales, donde no creen y a muchos no les interesa entrar en materia de sus derechos. Esa es la pregunta. Pues adelante, querida Nujat. Muchísimas gracias. Y gracias por las preguntas, porque la verdad es que esto nos ayuda precisamente a conectar y a resolver estos problemas. Primero quiero decir que yo también soy una ciudadana, nada más. Pero involucrada, y creo que necesitamos involucrarnos, y es una de las preguntas precisamente, ¿no? ¿Cómo aporto ideas? ¿Cómo educar a las nuevas generaciones? ¿Cómo tener una sociedad proactiva? Fíjense, y voy a poner ejemplos de todos tipos, pero en las escuelas de repente es ¿quién se apunta al concurso de oratoria? ¿Quién se apunta a hacer algo más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y todos así, ¿no? Hay que dar ese más. Todos somos parte de esta gran colectividad, de esta gran comunidad y de este maravilloso país que se llama México. Y yo estoy perdidamente enamorada de México, y es por ello que como ciudadana me involucro en el día a día de mi país. Como hacían favor de presentarme, soy presidenta del Consejo Consultivo, es un órgano totalmente ciudadano. Aquí está también mi querido Gabriel, que forma parte del Consejo Consultivo, órgano totalmente ciudadano, totalmente honorífico, porque queremos precisamente coadyuvar, porque queremos estar. Yo les diría, ¿cómo hacemos para que las nuevas generaciones involucrémoslos desde acciones pequeñas en casa, desde acciones pequeñas en las escuelas, en las comunidades, porque somos parte de esta colectividad? Decían, oye, ¿cómo educamos a las nuevas generaciones con todos estos temas de las redes? Yo les diría, ¿todo el mundo aquí tiene un teléfono inteligente? ¿Todo el mundo tiene alguna red social, alguna aplicación? Revisemos qué permisos nos piden estas aplicaciones.
Hay veces que, y lo decía muy bien mi querido Eduardo, oye, y si leemos las 37 páginas de los términos y condiciones, hay veces que puede ser más simple. Váyanse a qué datos me piden y para qué los van a usar. Por ejemplo, Google Maps, Waze o estas aplicaciones para llevarnos del punto A al punto B, ¿no? De repente nos dicen, oye, es que quiere acceso a tus contactos. Pregúntense, ¿y necesita acceso a mis contactos para llevarme del punto A al punto B? No, pues entonces no se lo demos. Porque como bien decía también Eduardo, oye, le damos sí a todo, ¿no? Ya avance, clic para la siguiente. No, estemos involucrados. No necesita acceso a mis contactos, no necesita acceso a mis fotos, pero fíjense, cumple porque me piden mi consentimiento. Me están diciendo, oye, ¿me lo das? Es chamba de nosotros decir a qué sí, a qué no. Y además nos dan 4 opciones las aplicaciones. Nos dicen, oye, siempre, nunca, tal vez, o te vuelvo a preguntar. Entonces revisemos, hagamos este ejercicio de conciencia, hagamos este ejercicio de conocimiento, de involucrarnos, y gracias porque la mayoría de las preguntas fueron de estudiantes, de involucrarnos precisamente en este día a día, en esta vida social y esta proactividad que llegue, les digo, a resultados en equipo. No podemos estar cada uno por separado. Les decía, todos somos parte de esta colectividad y este gran país que se llama México, y creo que tenemos precisamente que luchar juntos por ello. Entonces, involucrémonos en las nuevas tecnologías, revisemos, les digo, qué permisos nos piden y seamos, como también decía Eduardo, curiosos. Oye, ¿en qué se está gastando esto? ¿En qué se está invirtiendo? Y si tengo una idea, háganla saber. Hay muchos órganos ciudadanos, hay muchos consejos consultivos, hay muchos métodos de participación ciudadana en cada localidad. Busquemos esa participación porque creo que el trabajo en equipo genera grandes resultados y todos podemos nutrirnos unos a otros. Muchísimas gracias. Gracias, querida Nujat. Pues adelante, comisionado, amigo Óscar Guerra. Gracias. Bueno, primero voy a contestar una de las preguntas que está muy interesante, pero primero la pregunta que me hizo Eduardo Bojorges pues, está relacionada. Yo trabajé en la unidad con coordinación con entidades federativas, todo lo que tiene que ver con gasto federalizado, con el licenciado David Colmenares, y digo esto porque esta consulta, y puso un gran ejemplo Eduardo, pues se requiere información. Pero el primero que debería que dar la información sería el gobierno del Estado de Jalisco, que sabe perfectamente la fórmula. La fórmula, digamos, es una fórmula de participaciones, toma 3 criterios. El criterio poblacional, que se modificó porque antes no tomaba el poblacional, bueno, lo tomaba, pero solo pesaba el 10%, y entonces, como el gasto, y eso debemos entenderlo, es una recaudación nacional, se tiene que redistribuir, y evidentemente hay estados que recaudan más y estados que recaudan menos, pero para eso somos un país, y entonces se redistribuye, y a unos sí les toca más de lo que potencialmente, porque ese es otro mito, podrían recaudar. ¿Por qué? Porque el IVA y el ISR, que son los impuestos principales, digamos, se cedieron a la Federación, y la Federación nos cobra y luego regresa. Pero tenemos otro problema que sucede en todas partes. Hoy el 70% del IVA y el 80% del ISR se paga en la Ciudad de México, porque están los corporativos. O sea, Walmart en Jalisco no paga impuestos, señores, los paga Walmart de Santa Fe. Porque entonces, bueno, es un asunto complejo en ese sentido. Ha habido 25 intentos de cambiar la fórmula y no se ha podido cambiar porque es una cosa que se le llama aritmética o matemáticamente suma cero. O sea, si tú jalas para un lado, etcétera. Se metió el criterio poblacional que fue, digamos, lo que hace que sea más redistributivo, porque antes no lo era. Ahora, la discusión, un día lo dijo el secretario de Hacienda Gil, con todos los secretarios, porque también hay que decir que el primer sistema nacional es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Ese es el primero y nadie menciona. Ahí se sientan todos los secretarios de Finanzas del país con el secretario de Hacienda, que no, casi no va, sino va el de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, y ahí se ponen de acuerdo de todo este tipo de cosas. Y hay grupos de trabajo específicos. Pero la fórmula, que salió, digamos, hecha por David Colmenares, secretario de Finanzas de Oaxaca en aquel momento, al cual ayudamos en ese momento, pues es la que ha generado, digamos, un poco un consenso mayor. Pero bueno, hoy en México, de cada 10 pesos, 6 se están gastando los gobiernos estatales. El problema, y eso me encantó cuando el secretario lo explicó, dijo, a ver, dicen que el dinero, pues el dinero todo se gasta en los estados y municipios. Pues ¿dónde se va a gastar? Ni modo que se gaste en Marte. Se gasta en los estados y municipios o en delegaciones, si tienen, bueno, alcaldías.
El problema es quién lo gasta. Ese es el problema de la discusión. Bueno, pues ha venido, antes lo gastaba el 20 o 25%. Es que dicen ellos, no es que la fórmula de participaciones solo me da el 20%. Sí, pero no es lo único. Están todo lo que son ramo 33, que son aportaciones, y todo lo que son proyectos específicos que hoy llegan, que los gobiernos estatales gastan 60% del gasto total de este país, lo cual está bien y ha venido avanzando en ese sentido. El otro asunto es que sí, es cierto que estados como Nuevo León, Jalisco probablemente, pero es difícil el cálculo, pueden calcular el IVA más o menos, pero el ISR y eso, bueno, es complicado, porque partan grandes empresas de cuánto de sus ingresos totales provienen. Pero bueno, sabemos por la actividad económica, porque finalmente los impuestos son una función de la actividad económica, están en función de la actividad económica, que sí, pero eso significa pues abandonar a Oaxaca, a Chiapas, a Campeche, etcétera, etcétera. ¿Somos un país o no somos un país, no? Entonces, digamos, pero toda esa información está en Hacienda, se los digo, ustedes la pueden consultar. Aparte se publica al inicio de cada ejercicio en los diarios oficiales de cada entidad por ley, donde están las fórmulas de distribución de las participaciones y de las aportaciones. O sea, esa consulta es muy válida, pero, digamos, hay que tener información, porque si yo voy a dar una información nada más que de cada 10 pesos a mí de cada peso me da 20 centavos, eso de verdad se los digo, a mí estuve 4 años ahí, eso no es nada cierto. Pero ahí están las fórmulas y ahí están ese tipo de cosas. Perdón. Y esa es, digamos, sí, esa es una forma de combatir la desigualdad. Almería, y es la pregunta que me hacen, pero si la desigualdad sigue existiendo, imagínense si entonces les quitamos esos apoyos a esas entidades. El problema puede ser el mal gasto, ¿sí? O sea, una cosa es tener los ingresos y otra cosa es bien gastarlos. Y para eso la transparencia también sirve como una cuestión igualataria. Se ha cerrado un poco la brecha, más o menos entre las entidades, no tanto como se quisiera en ese sentido. El problema es cuando hay etapas de crisis como la que tenemos ahora, pues lo que se ganó a lo mejor en 3 años se pierde en 6 meses, así de drástico es este asunto. Bueno, la pregunta que me hacen que está relacionada es de que, dice, bueno, pues sí, pero la polarización sigue existiendo en el país en términos de acceso a la información. Yo de los estudios que hace el CIDE, porque ahora se llama, sí hemos venido, todavía hay altas diferencias, pero antes era peor, ¿sí? Está como ese chiste que un editorial que un día sacó el Reforma, que dijo, pues que la Ciudad de México sacó el primer lugar en transparencia, estoy hablando de hace muchos años, ¿sí? Y entonces dijo, sí, si ese es el primer lugar, ¿cómo estarán los demás? ¿No? Entonces, pues así, digamos, o sea, estábamos peor, perdón. Todavía nos falta muchísimo para estos mecanismos igualatorios, pero ahí, como decía, el asunto presupuestal también puede terminar, porque Durango le puede echar todas las ganas, el órgano puede meterse a todos los planes, programas, etc., pero a veces les faltan los recursos humanos, por ejemplo, porque decía, bueno, ¿y por qué la información no está igual en todas partes? Una de las cuestiones que hay en la ley es que nosotros estemos verificando, pero hay veces que no tienen el personal para hacer esta actividad, digamos, con la frecuencia que se requiere. Y por eso la ley fue con los ciudadanos, y los ciudadanos pueden denunciar cuando no está en información. Y, digamos, este número de denuncias ha venido y ha servido para que la información se vaya poniendo y se vaya igualando. Pero sí es cierto, todavía, digamos, se requiere muchísimo. Y el otro, pues es el reto que yo hablo, que es el otro México, de verdad. Hay un libro de Ricardo Rafael que se llama El Otro México, y le decíamos, pero no es el otro, son los otros Méxicos, ¿sí? En ese sentido, que es el asunto rural. Ahí tenemos que idear otros mecanismos para hacerse de información, de participación en ese sentido. Pero sí, creo que son los grandes retos. Y vuelvo a decir, pues si vamos al área rural, decimos, ya mira, hay un teléfono donde puedes hablar y puedes hacer solicitud. Pero si no les metemos la necesidad, ¿para qué les puede servir? Entonces, pero sí, en ese otros Méxicos, los otros menos, hay que hacer un trabajo en todo, empezando por el asunto económico, pero también, ahora, el derecho a la transparencia les puede a ellos apoyar un poco para mejorar, digamos, sus condiciones, ¿no? Tampoco es una varita mágica, pero puede ayudar, por ejemplo, para acceder a algún programa social, algún apoyo crediticio, etcétera, etcétera, ¿no? Sería todo de mi parte, gracias. Comisionado.
Y bueno, ya acercándonos para la conclusión de esta mesa, Eduardo, adelante. Muchas gracias, Cintia. Refiriéndome a las preguntas y a los temas, a ver si lo logro decir bien. En la mitología de la ciencia, la idea como tenemos de los científicos, la innovación viene de que alguien se concentre mucho, ¿no? En un laboratorio está así concentrado y de pronto ¡pum! Eureka, ¿no? En la vida real, la innovación viene de una cosa muy bonita que se llama lo posible adyacente. Prácticamente toda gran transformación tecnológica, científica, ha pasado por este principio, lo posible adyacente. Van a ver que les va a resonar en unos años. Lo posible adyacente lo que hace es que reconoce que hay algo que existe, que hay que entenderlo perfectamente y luego hacer una pequeña variación que termina siendo un gran cambio de paradigma. Déjenme usar 3 de 3 para poner un ejemplo muy sencillo. Las declaraciones patrimoniales tienen toda la vida, ¿no? En la administración pública, no era nada nuevo, ¿no? Las declaraciones patrimoniales. Las de intereses no teníamos la menor idea de cómo hacerlas, incluso si ustedes revisan la administración Peña tuvo un error monumental porque la primera instrucción que dieron, fue una orden de la presidencia, fue hacer declaraciones de conflicto de intereses, que es una barrabasada, como decían las abuelitas, ¿no? Tú no puedes declarar tus propios conflictos de interés, por definición. Tú puedes declarar tus intereses, todos tenemos intereses, ¿no? El punto es ponerlos sobre la mesa y alguien más compara tus intereses con las decisiones que vas a tomar y te advierte si hay un riesgo potencial de entrar en un conflicto de intereses. Pero digamos, esa era nueva, vamos a llamarla nueva. Y la declaración fiscal, bueno, es nueva, pero por otras razones, las que describe Óscar, ¿no? Porque muy poquitos están, digamos, al corriente del pago de sus impuestos. Entonces la declaración fiscal era algo novedoso. Vean ustedes cómo, si aplicas lo posible adyacente, 3 cosas que ya existían, las pones en un triángulo, declaración patrimonial, de intereses y fiscal, ¡boom! 3 de 3, y una locura, ¿no? Ya es un concepto de ciencia política, se estudia en otros países, nosotros ya exportamos 3 de 3 a Costa Rica, a Honduras, a Colombia, en Venezuela no, lamentablemente no están muy preocupados por este tema, Argentina lo está discutiendo, e incluso el gobierno de los Estados Unidos nos preguntó, justo después de la administración Trump, cómo hacer 3 de 3 en los Estados Unidos, porque traen un problemón. El presidente Trump no publicaba nada, ¿no? Ninguna declaración, ni patrimonial, ni de impuestos, ni ninguna más. A la pregunta concreta, ¿qué podemos hacer los ciudadanos, las ciudadanas? Para decirlo muy claro, la sociedad civil no son las organizaciones de la sociedad civil. La sociedad civil somos nosotros, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer lo que se nos pegue la gana, porque en derecho público, los servidores públicos solo pueden hacer aquello que la ley les marca, pero los particulares podemos hacer todo aquello que se nos ocurra. ¿Sí? El derecho privado es el que nos norma. Entonces, lo que se nos antoje lo podemos hacer para empezar a innovar, ¿no? Y empezar a crear combinaciones como 3 de 3, ¿no? Y dices, mira, este tiene ya la declaración fiscal, el SAT, este tiene la declaración patrimonial, la función pública, la de intereses no existe y vamos a tener que instalarla en la agenda social. Las ponemos en un triángulo, les damos un nombre, hashtag 3 de 3, ¡pum! ¿Sí? Eso lo pueden hacer los ciudadanos, los servidores públicos no. ¿Por qué? Porque solo pueden hacer aquello que la ley les mandata, ¿sí? Después ya nos podemos sentar a impulsar juntos cambios en la legislación o ajustar los programas o las reglas del juego, pero la innovación cívica, como se le conoce, digamos, está basada en este principio de lo posible adyacente. Lo que ya existe le das una vuelta a la tuerca y cambias la conversación por completo. ¿Cuáles son? Para que vean que no, voy a empezar a lanzar cosas del futuro para que les sean útiles, por si se les ocurre hacer su propia iniciativa en casa. Háganlo ustedes con el modelo, en mi época se decía Mi Alegría, ahora seguramente hay algo de Miniso, pero el modelo Mi Alegría. Necesitamos saber quiénes son los verdaderos dueños de las empresas. Ya estuvo bueno de que yo ya me cansé de leer
reportajes sobre las empresas fantasma, ¿no? Me da una flojera monumental, ¿no? Porque todo el tiempo es la misma idea, y parece que fueran imposibles de derrotar, ¿no? Las empresas fantasma, ¿no? Ya nos ganaron, en todos lados hay empresas fantasma. Vamos a meternos al tema, técnicamente se llama beneficiarios últimos o controladores, pero en términos prácticos es quiénes son los verdaderos dueños de las empresas que tienen una relación con el gobierno. ¿En dónde? En concesiones, en permisos, en contrataciones, en los lugares donde está nuestro dinero o la riqueza nacional. Yo no quiero saber quiénes son los verdaderos dueños y acabar con las sociedades anónimas en el ámbito privado, pero sí me importa saber quiénes son los verdaderos dueños de las empresas cuando van a recibir una concesión minera, ¿verdad? Que es la riqueza presente y futura de esta soberanía. Yo sí estoy muy preocupado por quiénes van a ser los verdaderos dueños de las concesiones de litio en Sonora, y espero que se empiecen a preocupar ustedes también, porque es un temota, ¿no? Se plantea en este momento que la mina de litio que está en Sonora puede ser entre la segunda y el sexto yacimiento más grande del planeta Tierra. Y si ustedes decían, ¿y a mí qué litio? No era ese para otras cosas, para sosegarte cuando andas alebrestado. No. Todos traen su pedacito de litio, ¿sí? Y esto va a crecer. A mí sí me interesa saber quiénes son los verdaderos dueños, y a ustedes también, aunque a lo mejor no se lo habían preguntado hasta el día de hoy, y ya salirnos de la ridiculez de las empresas fantasma, como si fuera un virus maligno que nos está atacando y que no tenemos absolutamente nada que hacer. ¿Qué otras cosas vienen? Y yo creo que están interesantes. Viene una discusión muy padre sobre cambiar el modelo de información pública en los procesos electorales. ¿Suena aburrido? Voy a tratar de no hacerlo tanto. Ustedes participaron del proceso electoral 2021. Bueno, aquí hay un exconsejero electoral que seguramente se va a sumar a la causa. Ustedes participaron en la elección 2021, ¿verdad? ¿Sí? ¿Les fue sencillo encontrar quiénes eran los candidatos y candidatas? Acuérdense que la Constitución dice de manera maravillosa que lo que quieren es un voto libre e informado, ¿no? Me voy a concentrar en informado, libre creo que ha tenido bastante trabajo del Estado mexicano. Pudieron encontrar fácilmente los candidatos. No estoy hablando del TikTok en el que sale de un ataúd, ¿no? Un candidato no, eso es propaganda. Aunque se pague con dinero público es propaganda, y propaganda en mi mundo es una mala palabra. Digamos, el que hace propaganda no comparte información, ¿verdad? Información sobre los candidatos y candidatas. De veras, hagan el ejercicio. Antes de que piensen que ustedes hicieron algo mal, porque había unos personajes muy citados en México, Gabriel Almond y Sidney Verba, que nos hacían pensar que nosotros éramos el problema, que teníamos una cultura política parroquial, nos decían estos compañeros, y que por lo tanto no estábamos listos para la democracia. No hicieron nada mal, la información no estaba. Si ustedes creen que no la encontraron fácilmente, porque su cultura política no es avanzada y ustedes no están al último grito de la moda de las apps electorales, no estaba la información. 65 millones de personas durante el proceso electoral 2021 no tuvieron acceso a la información mínima sobre los candidatos y candidatas. Tuvieron spots, tuvieron publicidad oficial, tuvieron TikToks, luego se los vamos a compartir, un día si quieren lo haré y lo voy a cumplir. El equipo de la oficina se puso a juntar todas las canciones de candidatos y candidatas y hasta se hizo un billboard en la oficina, ¿no? Pero la verdad es que una cancioncita no es una propuesta de gobierno, ¿sí? Por divertida que sea, es propaganda. No es tan mal, no hicieron nada mal. No nos aseguramos de construir un modelo de información pública donde al centro estuvieran los electores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién creen que construyó el modelo de información pública antes de que digan que es el INAI? No. Los partidos políticos. Los que definieron cómo se comparte información son los partidos políticos. Ellos definen las reglas del juego, no el INE, no el INAI, ellos las plantean, el INE las implementa. Yo creo que vamos a tener que darle la vuelta a la información para los electores. Ustedes, todos nosotros, tenemos derecho a saber, por ejemplo,
Además voy a ponerles un ejemplo que a mí me dolió especialmente. Me puse a hacer mi tablita, ¿no?, de quiénes eran mis candidatos para todos los cargos. ¿Saben que nos escondieron que se estaban reeligiendo? Se presentaban como si fuera la primera vez que estaban contendiendo por una diputación. Todos los que se intentaban reelegir escondían que se estaban reeligiendo. Porque si te reeliges, alguien va a ver cómo te comportaste, ¿verdad?, cuando estabas en el gobierno. Y no querían que se abriera esa conversación. Entonces se presentaban, también juntamos los carteles, somos super nerds en la oficina, juntamos los carteles mostrando cómo los candidatos y candidatas a diputaciones federales, por ejemplo, no revelaban que estaban buscando la reelección, sobre todo los que la estaban buscando, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que trabajar y toda la inteligencia y talento, bienvenidos, ¿no?, porque va a ser un tema. ¿Contra quién estamos compitiendo en esto, en términos de innovación cívica? Contra el gran formador, lamentablemente, el gran formador de plataformas de información que se llama Amazon. Si alguno de ustedes ha entrado a comprar en Amazon, ¿qué es lo que hace Amazon? Pues les permite comparar y decidir, ¿verdad? Y hasta opinar y ponerle estrellitas y si estás satisfecho o no estás satisfecho con el producto. Quienes están en el tema de las tecnologías de la información nos llevan mucha ventaja en términos de crear interfaces, la pregunta era si amigables, ¿no? Interfaces amigables, y nos están educando en términos de HDT, de habilidades digitales y tecnológicas, todos los días. Tenemos que tener plataformas como las que se han descrito aquí que compitan y le ganen a Amazon, a Google y a los lugares donde las personas están buscando la información que no encuentran en la de su gobierno municipal, estatal o federal. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Con esto damos por concluido esta mesa de derechos a la de construcción del Sistema Nacional de Transparencia y Desafío de los Organismos Garantes. Y los invitamos a la segunda mesa que se llevará a cabo en el Auditorio Salvador Allende del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades a partir de la 1 de la tarde, donde nos acompañarán Luz María Mariscal, Coordinadora Nacional de Órganos Garantes, Adrián Alcalá, Comisionado del INAI, Jaime Cárdenas, que ya está en este momento con nosotros, Jonathan Fox y Edgar Rubalcaba. Muchas gracias.